Amigos de La Voz de Durango, muy buenos días. Esto es una emisión más de Mesa de Redacción. El día de hoy con el doctor Sergio Fragoso Bernal, quien va a analizar la situación política y económica actual. No salimos del shock, de la sorpresa, de lo sucedido el domingo 2 de junio. Con él vamos a tratar de explicar teóricamente qué fue lo que sucedió el domingo electoral más importante quizá de la historia. Doctor, es usted Muchas gracias. bienvenido a La Voz de Durango. El doctor Fragoso es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, es licenciado en Derecho, es licenciado en Políticas Públicas también por la UNAM y es profesor tanto de la Facultad de Contaduría como de la Escuela de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Entonces estamos hablando de una personalidad, estamos hablando de un hombre que sabe, que conoce y quien va a tratar de respondernos nuestras preguntas que ustedes tan amablemente nos han hecho llegar, amigos. Muchas gracias, mi estimado Juan. Después de tanto tiempo de conocernos, es un placer volver a estar aquí en La Voz, un periódico ya de tradición en nuestra entidad. Y bueno, pues ahora con la oportunidad de tener este diálogo con la ciudadanía para analizar algunos conceptos de alguna de la política nacional y la política estatal y sobre todo pues también ver cómo se está desarrollando las políticas públicas a nivel nacional. Y respondiendo un poco a la primera pregunta que me comentas en cuanto a qué sucedió el 2 de junio, pues el análisis que podemos hacer fundamentalmente es que operaron los programas sociales, fundamentalmente. La gente es el análisis que tenemos es que la gente lo que le busca y lo que acepta es el dinero en el bolsillo. ¿Le puedes tú comentar a la gente que hay una situación difícil en cuanto a la salud en nuestro país, la educación, los problemas de inseguridad, que vivimos una situación como nunca la hemos vivido de inseguridad en todo el país concretamente? Afortunadamente en nuestro estado todavía hemos atemperado esta situación, pero estamos rodeados de Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, de esa situación política y de crisis de inseguridad. Y entonces, ¿pero qué pasa? Pues que la gente prefiere tener el dinero en sus bolsillos. O sea, los programas sociales para la tercera edad, para los ninis, para las madres solteras, los discapacitados, todo eso podemos ver que el 80% de la población de los hogares en México tienen un beneficio económico. Y eso es lo que impacta fundamentalmente, entre otras circunstancias que podríamos alargar y hacer un análisis más profundo, pero fundamentalmente lo que hemos detectado es que los programas sociales son los que impactaron. Y podríamos poner dos ejemplos rápidamente. El caso de Yucatán. Yucatán históricamente ha estado gobernado por Acción el Nacional. Acción Nacional. Es el estado más seguro de la República. Es el estado que tiene una mejor economía. Es donde la gente, de acuerdo al INEGI, vive más feliz. Es el estado que tiene en todos sentidos su mejor economía y su mejor situación social. El Mauricio Vila Vila es el gobernador que está mejor posicionado a nivel es el nacional. número uno. El número uno. Y pierde. ¿Cómo puede uno explicarse que una sociedad que está beneficiada, que vive tranquila, que vive feliz, que vive con un alto grado de economía, ¿sí? Que vive con una gran seguridad en todo el país y rodeada de estados con una gran crisis En todo sentido, política social, de y de seguridad? inseguridad? Chiapas, ve, es un polvorín. Sí, ahora Campeche con la gobernadora también está en una crisis. Oaxaca, Guerrero, ¿sí? Todos los estados aledaños viven en una crisis. Y Yucatán estaba en el paraíso, podríamos decir. Y la gente vota en contra de un gobierno que le había dado todos esos satisfactores. ¿Cómo se puede explicar eso? Y nos vamos al otro lado. Morelos.
Yo algún tiempo fui delegado de Sede Sol en Morelos, conozco el estado. Y consecuentemente ahora tenemos el peor gobernador que sea, de acuerdo a las estadísticas y de acuerdo a lo que maneja el INEGI, el peor gobernador, con una verdadera crisis de inseguridad, un estado totalmente inseguro, con una economía incipiente, una economía en crisis, con una alta delincuencia, y vuelve a ganar Morena. Morena. Y ya por último, Veracruz. Veracruz, otro de los gobernadores, sí, Cuitlahua García, de los peor evaluados a nivel nacional, con una serie de políticas públicas de lo más absurdas, cuando señalaba, entre otras cosas, que el que le insultara, que le hiciera un insulto a un policía, a una autoridad, se iba a ir a la cárcel, así de ese tamaño. Y con una candidata que no es de Veracruz, es zacatecana, que está denunciada y que está señalada Que es mal elemento, definitivamente. señalada, sí, precisamente por malos manejos, sí, y por distracciones cuando estuvo en la Secretaría precisamente de Energía, y gana. ¿Cómo explicarnos esos fenómenos? Permítame preguntarle, doctor Fragoso Bernal, ¿y a la gente le importó más traer los recursos de bienestar en el bolsillo? ¿Cuál puede ser el pensamiento de los miembros de Morena que ganaron las elecciones en las diputaciones locales, en las diputaciones federales, en los gobiernos de los estados, cuando ven que el país, y estos son datos que todo mundo puede comprobar, no es ninguna invención, no hay ningún partidismo en favor o en contra, pero tenemos unos índices de violencia que ya hasta en Estados Unidos asustan. Una debilidad económica y desde luego fiscal que se ve, ahorita se siente con la depreciación del peso mexicano. Una crisis social por consumo de enervantes, de inseguridad por la penetración del crimen organizado en todos los aspectos y una creciente militarización que a todo mundo preocupa, propios y extraños. ¿Qué sentirán desde nuestra perspectiva personal los miembros ganadores del partido Morena o del movimiento Morena ahora que van a la Cámara como mayoría calificada? Si tú fueras un candidato ganador de Morena, ¿a ti te importaría el país? ¿O te importaría más el dinero que te van a pagar por haber sido triunfador en el proceso electoral? Bueno, yo creo que ahí aquellos miembros, aquellos candidatos que ganaron o que repitieron en los puestos de elección popular, pues lo que están viendo ellos es que tienen un liderazgo. El liderazgo es indiscutible del presidente. El carisma del presidente es indiscutible. Entonces eso, sus palabras, lo que dice, la mayoría, un gran concentrado de la población lo cree. Y consecuentemente entonces eso ha impactado, ¿verdad?, en la sociedad. El líder, básicamente el líder carismático, como es el caso del presidente, lo que busca es precisamente dividir. ¿Dividir para qué? Para justificarse ante sus seguidores. Lo vemos en todos estos líderes carismáticos, vemos no solamente de izquierda, de derecha. Tenemos el caso de Trump. Trump cómo divide, cómo se justifica y cómo ha ganado, y parece que va a volver a ganar, porque le dice a una sociedad norteamericana que ahí tienes unos enemigos. ¿Cuáles son tus enemigos? Pues precisamente los migrantes, concretamente los mexicanos. Entonces, esos son tus enemigos, contra ellos tenemos que ir a atacar. Entonces ya se justificas ante tu electorado. El presidente de la República, ¿qué hace? ¿Quiénes son tus enemigos? Pues los aspiracionistas, aquellos que estudian y que te quedan a un nivel económico mejor. Esos son tus enemigos, porque tú no tienes esas posibilidades. Los fifís que les ha señalado, los conservadores, todos estos adjetivos que él ha puesto, se justifica precisamente ante sus seguidores, ante esa población marginada, y consecuentemente entonces pues tienes una mayoría. Y fundamentalmente yo creo que la sociedad en este momento de la historia universal, ¿sí?, la sociedad es un tanto cuanto apática. Así ¿Por qué? es. Porque precisamente
a mí no me interesa si al vecino lo secuestraron, a mí no me interesa si allá están matando a tales cuales personas. Yo estoy bien, ¿sí? Y consecuentemente, entonces, yo mantengo el statu quo. Y voto por el statu quo, porque la votación en este momento a Morena no solamente es de las clases marginadas, también clases medias, también gente que está recibiendo el beneficio de los programas sociales. A mí, en lo personal, se me hace muy incongruente que le des estos programas sociales a todos universales, porque puede haber gente que tienen un estatus. Aquí en nuestro estado vemos gentes que ya tienen un estatus, profesionistas, empresarios, etcétera, y les estás dando ese beneficio cuando no lo necesitan. Y cuando otra gente sí lo necesita, que hemos visto los problemas de las carencias de los medicamentos, el problema de la salud, la educación, problemas graves que deberían destinarse recursos y te los dan a ti, ¿verdad? Los dan a nosotros que no los necesitamos, pero te lo están regalando. Entonces, ¿qué haces? Doctor, ¿cómo quedan las cosas con la mayoría calificada de Morena hasta ahora, antes de que se llegue al final de la calificación de la elección, que se determine realmente y que no haya ya impugnaciones, que termine el proceso electoral como debe de terminar, apunta que hay una mayoría calificada? ¿Será bueno para el país, de acuerdo a la ciencia política que usted ha estudiado, de acuerdo a referencia de otros países, la aparición de un líder como López Obrador, de la imposición que le da de su poder a Claudia Sheinbaum, nueva presidenta, triunfadora del proceso electoral, y con toda esa mare magnum de poder que va a tener, ¿el país estará bien? Pues aquí ese es el gran cuestionamiento. Desde partir del análisis de la ciencia política, podemos pensar que todos los autoritarismos siempre son negativos. Cuando tú no tienes contrapesos, consecuentemente, entonces aquí y en toda parte del mundo, eso es un autoritarismo. Los contrapesos son los que equilibran el poder. Por eso desde Montesquieu, desde la Revolución Francesa, se estableció la división de poderes contra la monarquía. Entonces había de haber un equilibrio. Un poder era el ejecutivo, que iba a ejecutar las acciones. Otro poder iba a hacer las leyes y otro poder iba a establecer la sanción a la norma, que era el judicial. Porque en tiempos de la monarquía tú eras juez y parte. El rey decía, por aquí no se pasa, y el que pase que le corten la cabeza. Así de cosas tan absurdas que así lo hacían. El monarca. Y por eso se gestó la Revolución Francesa, precisamente para buscar esos equilibrios. Entonces, cuando hay, sí, un protagonismo, cuando hay un autoritarismo, cuando hay, se acaban los contrapesos, entonces, pues fundamentalmente el ser humano, ¿sí?, adquiere esa connotación de superioridad porque no tiene contrapesos. En la historia de la democracia en nuestro país, ¿qué ha hecho? Generó contrapesos, los organismos autónomos, y la propia oposición la generó. El propio López Obrador, cuando era oposición, buscó que en lugar de la Comisión Federal Electoral que existía de la Secretaría de Gobernación, se configurara un órgano autónomo, claro, precisamente para que fueran elecciones libres, y se estableció por ley el IFE y luego ahora el INE, igual el INAI, precisamente la transparencia. Si yo voy a pedir una información, no me la dan, y es un derecho humano, el derecho a la información. Y entonces, ¿ante quién recurro? Pues precisamente se fueron creando los órganos autónomos. ¿Sí? Esto es lo más interesante. Permíteme hacer una pausa. Claro. Vuelvo contigo, doctor, y no, atendemos a nuestros patrocinadores y volvemos con ustedes. Si eres amante del chocolate, ven a conocer Chocolatería Cacao, donde encontrarás una gran variedad de chocolates, bebidas y derivados de cacao para todos los gustos. Te esperamos en calle Canoas 201, esquina con Fénix. Chocolatería Cacao. Visita nuestro showroom dentro del Museo 450. Apoya y adquiere productos de diseñadores, artistas, artesanos y creativos locales.
Te esperamos. Grupo Creativo Durango. Amigos, esta noche cuando regrese a casa, lo primero que voy a buscar es un libro que habla del momento que vivimos en este momento en nuestro país, con lo que está diciendo el doctor Sergio Fragoso. Es el libro que escribió Maurice Joly, un libro que se llama Diálogos en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Sí. Ese libro hay que leerlo porque nos va a refrescar qué es lo que está pasando ahorita en México, porque pasó en la Francia de la Revolución Francesa. Sergio, ¿qué va a pasar en este país si acaba el presidente antes de que le entregue el poder a Claudia Sheinbaum? ¿Qué va a pasar si promueve la desaparición del INAI? ¿Qué va a pasar si desaparece la Suprema Corte? ¿Qué va a pasar si se empodera más al ejército? Como politólogo que eres, y tú, sí, un politólogo académico, no ocasional, ¿sientes que va a pasar reflejado en los libros de historia de otros países? Bueno, la historia nos dice, la historia mundial nos dice que precisamente cuando se acaban los contrapesos, cuando se acaban los equilibrios, viene una etapa de autoritarismo. Viene una etapa de autoritarismo y esto aquí y en China, ¿verdad? Se llama dictadura, o sea, cuando no hay contrapesos. Yo esperaría que en el caso ahora que llega la doctora Claudia Sheinbaum, pues precisamente se atemperara, o sea, no hubiera ese radicalismo que ha existido en este momento, ¿sí? Porque el presidente se ha apegado precisamente a su carisma, a su liderazgo, y con esto ha apuntalado una serie de cuestiones que nos pueden llevar precisamente a un autoritarismo. Yo esperaría que no viviéramos lo que ha vivido Venezuela, lo que ha vivido Argentina Nicaragua, en su momento, lo que ha vivido Argentina en su momento, Chile. Y ahora Cuba, por ejemplo, Bolivia, lo que está pasando. Yo esperaría que con la llegada de la doctora se atemperara y fuera un gobierno más moderado. Y hay que destacar las cosas positivas que ha tenido este gobierno, ¿verdad? Por ejemplo, las políticas públicas, que sí han beneficiado realmente a sectores muy marginados, y que eso es muy positivo, ¿verdad? Porque un sector amplio de la población se sentía desprotegido. Con los gobiernos anteriores no se sentía partícipe. Claro. En cuanto a la política pública, una política pública fundamentalmente, me he dedicado a estudiar mucho en esto, precisamente necesita el consenso popular, la consulta popular. Pero la consulta popular de una manera científica. ¿Científica para qué? Pues para que precisamente esa participación ciudadana tenga un móvil que nos lleve al beneficio. Porque si nada más es una participación sin metodología, pues entonces simple y sencillamente pues tus seguidores van a seguir al líder. Entonces, una de las políticas públicas, entre otras cosas que se ha hecho este gobierno, sí han sido muy positivas y han sido beneficiosas, porque ese sector de la población marginado que estaba anteriormente en otros gobiernos, ahora sí se ha visto que ha participado, ¿verdad? Pero si nos vamos a la eliminación de los contrapesos, como estamos hablando de los organismos autónomos, como fue el INAI, que se creó precisamente para que nosotros los ciudadanos podamos ejercer un derecho humano, que es el derecho a la información. Así es. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que protege a los ciudadanos, ¿ante quién? Pues ante los abusos de la autoridad. Pero si esa comisión regresara a gobernación como existía anteriormente, pues entonces eres juez y parte. Igualmente, el INEGI.
A mí me tocó hacer trabajos de investigación hace mucho tiempo, cuando el INEGI dependía del gobierno, era un organismo descentralizado y manipulaban las cifras. Y el presidente decía, oye, ¿cuánto tienes, cómo está la tasa de desempleo? Pues tienes el 6%. No, no es mucho. Bájale, manipúlala. Y igualmente, para los padrones electorales, los estados donde gobernaba el PRI los subían y donde gobernaba el PAN los bajaban para manipular todas esas cifras. Entonces los investigadores pues trabajábamos con cifras manipuladas, por eso el INEGI se fue un organismo autónomo. El caso de la Comisión de Derechos Humanos, el caso del INAI, el caso de la COFETEL, todos estos organismos autónomos que están buscando un equilibrio y que si desaparecieran, pues entonces se acaban los contrapesos. Y por último hablamos del Poder Judicial. El Poder Judicial, precisamente, la justicia es ciega. Por eso hemos visto que pintan a esa mujer con vendada. Precisamente porque se busca que todos aquellos miembros del Poder Judicial, ministros, magistrados, jueces, sean lo más químicamente puro posibles. No hay nadie en el mundo que seamos químicamente puros. Pero hasta donde sea posible tratar de ser químicamente puros. Pero si eres electo popularmente, pues te vas a deber a un partido, te vas a deber a quien te eligió. A quien te puso, ¿no? A quien te puso. Que no necesariamente va a ser el pueblo. Exactamente. Y entonces, ¿dónde queda la imparcialidad de la justicia? Ante un amparo que tú presentes, si eres del contrario al grupo que eligió a ese juez, ese magistrado, ese ministro, pues entonces quedas desamparado. Por eso están surgiendo ahorita ese ruido que están en los mercados, esa inquietud que hay en los mercados, porque los mismos empresarios, tienen intereses, Claro. No tienen ideología, tienen intereses, pero tienen que cubrir sus intereses. Y si no encuentran un cobijo en donde defender algún abuso de la autoridad, pues entonces empiezan a emigrarse los capitales golondrinos, y eso sería muy grave. Por último, para el ¿eso Estado. es lo que estamos viviendo ahorita? ¿Crees tú que eso, como dice López Obrador, y también como lo ha explicado Claudia Sheinbaum, es nomás un juego de intereses para acomodar las cosas, a ver qué sacan, y luego la economía se va a estabilizar sola? Yo creo que eso es una narrativa en este momento para justificarlo. Los mercados no es un juego, ni están manipulados por alguien. Los mercados están manejados por intereses. Y el interés que tienen los mercados, los capitales, los inversionistas, es tener asegurada su inversión y que no pueda haber algún problema que en un momento dado pues se les pueda expropiar, se les puedan perder sus capitales. Entonces, en este sentido, no creo que sea una manipulación, es una realidad por los intereses que tienen los mercados, los inversionistas, hablamos de los inversionistas. Para como pintan las cosas. Y el dólar, pues vemos Sí. ahorita que está cerca de 19 pesos. ¿Cómo se está Tú depreciando el peso? Tú habrás pasado los nubarrones aquellos de López Portillo, luego de Miguel de la Madrid, luego los cambios con Cedillo, la ola de devaluaciones y de problemas económicos que hubo en nuestro país en esos años. Yo creo que tú eras un actor importante. ¿Tú sientes que vamos a eso? Yo esperaría que no, porque siempre en los cambios de gobierno siempre se suscita la crisis. Las crisis son como crestas, ciclos económicas, son altibajos. Nunca es estable, siempre son altibajos. Entonces un gobierno que sí esté gobernando, que se esté verdaderamente transitando de una gobernabilidad a una gobernanza, o sea, ejercer el poder de una manera científica, trata de que esos crisis sean atemperados, esas crestas sean atemperadas y que sean lo menos agudas posibles, porque una crisis grave, pues sí, hace una superinflación, lo que pasó en Venezuela, lo que ha pasado en los países que estamos señalando. ¿Por qué? Pues precisamente porque un buen gobierno, ¿sí?, está pensando, el gobernante está pensando en las próximas elecciones, está pensando en cómo mantenerse en el poder. En cambio, el estadista está pensando en las próximas generaciones. No está pensando en ganar en las próximas. ¿Es López Obrador un estadista? No, yo creo que en este momento ha sido un gobernante que ha gobernado y ha establecido esa gobernabilidad. Pero el futuro
es muy incierto. En este momento tenemos un futuro muy incierto. Yo esperaría que con la llegada de la doctora Sheinbaum, precisamente se estabilizara y hubiera una racionalidad y una cientificidad en el ejercicio del poder. Porque si trabajamos simplemente por ideas, por ocurrencias, por un ejercicio del poder, sí, de una manera, sí, nada más en el expertise, no de una manera científica, pues eso nos puede llevar a una situación conflictiva, una situación crítica que yo no lo desearía. Por eso, pensando de una manera optimista, yo pensaría y desearía que la doctora Claudia Sheinbaum se reúna, lo vamos a ver ahora que nombre su gabinete, ¿verdad? Correcto, es hoy o mañana, ¿no? Sí, que nombre su gabinete, lo vamos a ver. Y que no pase como pasó con el presidente, que dijo que le interesaba 90% de lealtad y 10% de eficiencia, Claro. de capacidad. Eso pues genera realmente que gobierna uno solo. O sea, tus demás asesores pues ya no están gobernando, simple y sencillamente son tus asistentes. Y entonces, ¿cómo delegas autoridad en una gente que no tiene capacidad? El poder lo ejerces, y lo que delegas es la autoridad. Así. Y si la autoridad, ¿sí?, no tienes gente capaz que le delegues esa autoridad, pues entonces tú eres el único, pero tú no eres experto en todo. Tú eres un político, pero tienes que tener expertos en medicina, en salud, en economía, en seguridad, etcétera. Pero gente capaz, experta, que tenga una verdadera expertise. Si eso se logra con la doctora, que lo veamos, pues entonces yo pensaría de una manera optimista, ¿verdad? Pero si no, esta mayoría calificada pues nos puede llevar, sí, a precisamente una debacle, cuando la Suprema Corte pues, esté supeditada, concluyendo, a la votación popular. Como un juez, un ministro, un magistrado, cualquier miembro del Poder Judicial va a ser electo popularmente. En el Poder Judicial no eres por tu popularidad, porque tengas un carisma, eres por tu experiencia, por tu vida, un modo honesto de vivir, por tu capacidad, por tus años como... Y nivel de estudios, desde sí, luego, ¿no? como jurista. Y entonces, precisamente, para poder llevar a cabo una buena administración de justicia. Pero si eres nada más por tu popularidad, pues Claro. realmente vas a estar supeditado a un superpoder que sería el Ejecutivo, y entonces el Legislativo y el Judicial quedarían supeditados a un solo poder. Y esto, desgraciadamente, ¿sí?, en la condición humana te lleva a sentirte el Mesías, a sentirte que tú eres el que puedes todo, tú eres el que sabes todo. Los que están contra ti están mal, los que no piensan como ti están mal. Y eso no es democracia. La democracia es pluralidad. Erróneamente se ha pensado que la democracia son las mayorías. No, también hay que considerar las minorías. El respeto a las minorías también es parte de la democracia. Y consecuentemente, entonces, un líder que siente que es el que controla todo, pues entonces te lleva a un autoritarismo y en un momento dado hasta Doctor, una dictadura. usted es una aguja en un pajar aquí en Durango. Por lo tanto, quisiera verlo en un mes más, platicando, evaluando, revaluando lo que está pasando en México, y darle a nuestro auditorio un nuevo análisis de lo que va ocurriendo en el país. ¿Qué le parece? No, con todo gusto sería, porque lo que tratamos, pues ya, el conocimiento tiene que transmitirse. El conocimiento, cuando tú estás dedicado al estudio de la política, de la ciencia política, del derecho, de las ciencias sociales, pues debes de transmitirlo, porque si no te vuelves una entelequia que piensas sin razón. Y la idea es generar conciencia crítica, que la ciudadanía, en este caso, nuestro Estado, nuestros paisanos, nuestros conciudadanos, adquieran una conciencia crítica y que eso te permita tomar las decisiones, pero no con el hígado, sino con la conciencia, con el cerebro. Me gustaría mucho que la próxima plática analizáramos un poco por qué los partidos políticos se quedaron sin idealismos, sin figuras de estudio, y me gustaría que abordáramos tres cosas que conoces perfectamente bien: el CEPES del PRI, el IEPES del PRI nacional
y Y a la las Fundación memorias, Colosio después. las memorias de don Jesús Reyes Heroles, para ver si se han cumplido estatutos en ese partido y si esos estatutos de un partido que dominó durante muchos años realmente le sirvieron a la sociedad. Estamos viendo que no, pero esas ideas ahí están y están vigentes. ¿Sí? Y un corolario muy rápido, brevemente, nada más haciendo alusión a esto que lo podemos manejar después. Los partidos políticos, ¿por qué han perdido vigencia ante la sociedad? Pues precisamente porque no se han adecuado, no se han renovado. La sociedad es cambiante, la sociedad se va transformando y las instituciones que no se adecuan precisamente a esa evolución de la sociedad pierden vigencia, que fue lo que ha pasado con los partidos políticos. Los El partidos PRI, PAN políticos de ser y PRD. Exactamente, de ser interlocutores entre la sociedad y el gobierno, se han vuelto agencias de colocación. Por eso vemos que fácilmente te cambias del PRI al PAN, del PAN al PRD, del PAN a Morena. El que está en el poder, tú ya no estás viendo tu conveniencia, ya no estás viendo la ideología. Y entonces han perdido vigencia. ¿Quién ha sustituido a los partidos políticos? Las organizaciones no gubernamentales, las ONGs. Ay, no, mejor tratamos ese tema en el siguiente programa. Correcto. Ese programa va a ser, porque entonces van a estar nombrados todos los diputados y todos los funcionarios del gobierno y vamos a conocer el gabinete de la señora Sheinbaum y vamos a darle una analizada a ver cómo va Durango y cómo van los estados gobernados no por Morena. Y vamos a analizar los estados que van por Morena. Oiga, doctor, es una grata sorpresa tenerlo aquí. Nos vemos en un mes. Él es Con el todo doctor gusto. Sergio Fragoso Bernal, es un máster en ciencias políticas, en políticas públicas, licenciado en Derecho, licenciado o facultativo en Contaduría. No, en ciencia política y en administración pública. Perdón. Esa es la especialidad. Bien, es nuestro invitado, lo tendremos pronto entre nuestro staff de colaboradores. Amigos, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, mi estimado. Eres Es un bienvenido placer. a esta casa. Pues tú la conoces desde hace 40 más- años. Así es. Eres cercano a La Voz Así y lo seguiremos siendo los próximos meses, Sí. si Dios nos presta vida y salud. Una institución que espero y deseo, mis mejores deseos, que bajo tu mandato, bajo tu liderazgo, siga existiendo para bien de la sociedad de Durango. Que así sea. Que Y así muchas sea. gracias por tus deseos. No, con todo gusto y porque pues una gran amistad y eres una gran persona que está haciendo mucho bien a nuestra sociedad con este medio de comunicación. Felicidades. Muchas gracias, Diego Cervantes. Gracias, David Enríquez. A ustedes, amigos, por el favor de su atención. Nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias. Escucha la expresión ciudadana sin intermediarios. La información más relevante del día de hoy, solo en La Voz de Durango.